Les pido entonces ahora su atención. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. La clase del día de hoy tiene por objetivo conocer. Y recuerden que siempre que estamos ante un objetivo de conocer, estamos planteando un desafío. ¿Y por qué un desafío? Porque es algo que yo no conozco y que ahora tengo que conocer. Sencillo, ¿cierto? O sea, el profe no dijo nada nuevo, sino que dijo algo súper sencillo, incluso ya lo había repetido y todo. Cuando tengo que conocer, es un desafío, ¿por qué? Por esa acción de conocer. Algo que era desconocido, ahora lo voy a conocer. Ni eh, nada que descubrir, por cierto, sino que simplemente algo desconocido lo voy a conocer. Nada que inventar, nada que analizar, sino que simplemente conocer. Y lo planteamos entonces en el objetivo, dice lo siguiente, conocer, volvimos a decir la palabra conocer, los conceptos relacionados al módulo de eje y chavetas, como causas de fallas, resolución de problemas, concentradores de tensión, suena difícil, junto a otros parámetros relacionados al tema, como velocidad crítica también, que lo vamos a ver. Y un objetivo que es para mí, que este es siempre para mí, de forma permanente, responder inmediatamente o a la brevedad posible cualquier duda o consulta que surja durante la clase. Siempre nosotros comenzamos con una frase motivacional, pero esta para mí, en mi caso, porque ustedes a lo mejor lo conocen, a lo mejor no lo conocen, esta para mí es una frase que habla por sí sola. Es de una película que se llama Enfrentando Gigantes. Es una película cristiana que tiene como por objetivo demostrar el trabajo de un entrenador de fútbol americano. Una película bastante buena, motivadora, como mencionaba, de producción cristiana, porque está enfocado ahí también como un tema como de milagros que puede suceder, pero se trata generalmente de la vida de este caballero, que es un entrenador de fútbol. Y era un entrenador que le estaba yendo pésimo, le estaba yendo súper mal, súper mal, pero de un momento para otro quiso hacer unos cambios en sus actitudes y quiso encargarse de motivar a su equipo de trabajo, que era el de fútbol americano. Y hay una escena que es la que está aquí, que ustedes pueden haber visto quizá en algún, no sé, en alguna página virtual, en Facebook, si es que tienen, a lo mejor ni conocen qué es Facebook, en Instagram, en algún lugar, que esta escena es bastante conocida, de que el En entrenador... religión no hicieron ver esa película, parece. ¿Dónde? ¿Dónde? En ¿Dónde? religión. Ah, puede ser, claro, claro, entonces a lo Y mejor ya el la conocen. profe, Dígame. el profe Manuel igual nos ha mostrado hartas veces ese video. Ah, buenísima, buenísima, sí. Sí, justamente porque tiene una parte motivadora. Y esta es una sección donde el entrenador le venda los ojos a esa persona que se llama Brock y le dice, vas a caminar con Jimmy, no sé cómo se llama la otra persona, en tu espalda. Y tienes que aguantar, no sé, 20 yardas. El jugador le dice, no, pero ¿a dónde? Yo no llego ni a 10. No, pero va a aguantar 20 yardas, tú puedes. Le venda los ojos y lo hace caminar con la otra persona en su espalda. Al tener los ojos vendados, él no avanzó 20 yardas, no avanzó ni 25, ni 30, avanzó 50, avanzó el largo de la cancha completa, simplemente porque no se limitó por lo que sus ojos podían ver, sino que estuvo constantemente motivado por la frase, no te rindas, Brock, tú puedes, Brock, no te rindas, Brock. Y eso a mí me hace pensar de que de repente uno se pone las trabas, uno se pone las limitaciones, uno a veces llega hasta un lugar porque dice, ah, ya, yo hasta aquí nomás doy, pues si mira todo lo que avancé, pero cuando realmente sí podías dar un poco más. Para mí es bastante significativa esta frase de no te rindas, Brock, y como estamos en una tercera patita, no sé cómo le quieran llamar, en un último esfuerzo por el término de este año, sobre todo con ustedes que son cuarto medio, nos quedan 2 o 3 guías, con eso ya terminamos, o sea, ya estamos en la última y quizá hasta sea menos. Motivarlos, po, decirle, no miren todo lo que han avanzado, sino que denle nomás para adelante, no te rindas, Brock. Y si tiene
un objetivo, si hay algo que ustedes se hayan planteado, ya sea los que están retomando o los que empezaron desde un inicio y se plantearon un objetivo, vamos para adelante a cumplirlo. Después, cuando ya lleguen a la meta, ahí puedan sacarse la venda y decir, todo lo que avancé. Esa es mi reflexión para el día de hoy. Espero que sea significativo para ustedes, así como lo es significativo para mí. Y bueno, como les mencionaba, vamos a hablar respecto a los análisis de fallas en ejes, porque llevamos más o menos como 3 o 2 clases hablando respecto de qué son los ejes en las máquinas. Creo que ya todos tenemos un concepto más o menos ahí modulado, todos tenemos algo ya como más o menos concreto de cuál es la función de un eje en las máquinas, o sea, transmitir movimiento. Pero estos movimientos giratorios no siempre están libres de problemas, incluso muchas veces presentan problemas porque generalmente están sometidos a grandes trabajos, grandes temperaturas, a veces a ambientes que están llenos de corrosión o a veces simplemente por las mantenciones incorrectas de los operarios de mantención. Entonces tenemos que saber y conocer cuáles son las fallas que ocurren en los sistemas de eje. Para eso, retomo una clase anterior. Ustedes ya saben lo que es un esfuerzo, ustedes ya saben lo que es una tensión. Tenemos el esfuerzo de tracción, esfuerzo de corte, esfuerzo de compresión. Tenemos distintos tipos de esfuerzo que nosotros los vimos en clases anteriores. Disculpen si es que se escuchan algunos ruidos, que aquí tengo vecinos que están trabajando y tengo la ventana abierta porque hace un poco de calor, así que si algo no se escucha, me lo dicen para poder volver a repetir. Sabemos ya lo que es un esfuerzo, y estos esfuerzos someten a los ejes. O sea, un eje está sometido bajo un esfuerzo de tracción, sí puede ser. Está sometido bajo un esfuerzo de compresión, sí puede ser. ¿Algún eje está sometido a un esfuerzo de corte? Sí, totalmente válido. De torsión, completamente seguro de que está sometido a un esfuerzo de torsión y a un esfuerzo de flexión. Sí, generalmente por el peso de los ejes están sometidos a esfuerzos de flexión. Entonces los ejes no se libran de ninguna de estas cargas. Y es por eso que muchas veces se presentan problemas si es que no se saben manejar. Los dispositivos mecánicos operan bajo diferentes condiciones. Estas afectan el rendimiento de sus componentes. Los ejes están sometidos a fuerzas múltiples de distintos lados, de distintas cosas, de distintos componentes. Y eso generalmente suele provocar fatiga, y la fatiga, como ustedes saben, como hemos visto también anteriormente, producen fallas. La identificación y reducción de las tensiones innecesarias, porque sí o sí van a existir tensiones y esfuerzos sobre un eje, pero la reducción de las innecesarias va a poder alargar, prolongar la vida útil, el rendimiento de un eje mecánico. Hasta el momento, pregunto, ¿vamos bien? ¿Todo bien Sí, profesor. con esta introducción? Bien, Sí, recuerden. profe, todo bien. Bien, súper, excelente. Recuerden que de vez en cuando yo suelo hacer preguntas para que usted pueda estar atento también y esta clase sirva de algo. ¿Y cómo yo voy a saber si sirve de algo? Sencillamente, si es que usted ha aprendido algo, ya para mí es ganancia. Sigamos entonces con la siguiente imagen. Veamos qué tengo acá. Bien. Ahí ustedes ven, lo que ustedes están viendo ahí es el eje de una máquina y que está roto, se estropeó. Por fatiga llegó hasta un límite y luego de eso colapsó, se rompió. Y eso es lo que se debe evitar. Los dispositivos mecánicos, como ustedes ya saben, y operan bajo diferentes circunstancias, tienen que controlarse esas circunstancias para que puedan trabajar sin problema. Los ejes no van a estar libres de excesos de temperatura. Incluso la temperatura en un sistema de trabajo, en una máquina, está permanentemente ligada. O sea, una máquina trabajando es una máquina que se eleva su temperatura, es como casi un efecto dominó, es como casi que se produce sí o sí.
pero hay que controlar los niveles de temperatura. Eh, una máquina que funciona, que gire, generalmente provoca vibraciones. Las vibraciones descontroladas matan a los ejes, matan a los componentes mecánicos, matan a cualquier componente. Las vibraciones es un enemigo de las máquinas. Entonces las vibraciones descontroladas provocan esto. También algún entorno corrosivo, lo había mencionado en la lámina anterior, un entorno corrosivo, si es que alguna empresa trabaja con algunos químicos, si es que trabaja con algunos productos que suelten sustancias químicas, si existe contacto directo con la máquina que pueda salpicar, ¿cierto?, al eje, y si está sometido a alta corrosión, puede provocar fallas como esta, pero todo eso tiene que ser siempre controlado. Aparte, si se presentan estos fenómenos, exceso de temperatura, exceso de vibración o algún entorno corrosivo, imagínense esas cosas sumarle de que el eje se está constantemente esfuerzo de tracción, constantemente esfuerzo de compresión, constantemente un esfuerzo de rotación, de torsión. O sea, sí o sí va a tender a fallar. Bajo todas estas condiciones, carga, la causa más frecuente, sí, de falla es por la fatiga del metal. Como los ejes generalmente son de metal, la falla más típica es porque el metal se fatiga y termina su vida útil. Y esto es lo que debe controlarse. La falla por fatiga normalmente comienza en un punto situado a lo largo del eje y se le denomina concentrador de tensión. Lo vamos a ver aquí, estamos viendo un concentrador de tensión, que es este chavetero. Ese es un concentrador de tensión, pero vamos a explicar más adelante de qué se trata para que no sea algo tan abstracto para nosotros. ¿Ok? Eh, bien, aprovechando que tocamos ese mismo punto de los concentradores de tensión. El concentrador de tensión es una causa de la falla en los ejes. Ustedes aquí están viendo distintas imágenes. Estas imágenes, por ejemplo, tenemos concentradores de tensión por ranuras, ranuras para chavetas, se pueden producir por grietas, se pueden producir por bordes redondeados, por bordes rectos, se pueden producir por fisuras, se pueden producir por corrosión, se pueden producir por roscas, se pueden producir por rasguño en el material, se pueden producir por cualquier elemento que, que pueda significar que la tensión se concentre en ese lugar, que el esfuerzo se concentre en ese lugar. ¿Ok? Bien, creo que he explicado 6 minutos, 7 minutos de información y me gustaría tener una retribución. Me gustaría saber qué es lo que usted ha comprendido hasta el momento. Así que voy a hacer preguntas al azar y en mi sistema de preguntas al azar tengo aquí al señor Bruno Pulgar. Señor Bruno Pulgar, ¿tiene su micrófono? ¿Podría activarlo, por favor? Señor Bruno Pulgar. Estoy aquí, profesor, pero acabo de llegar y que está ayudando a mi mamá en algo, así que no sé de qué está hablando. Ya, bien, excelente que usted le esté ayudando a su mamá en algo, súper, habla muy bien de usted, ningún problema con eso, pero yo no tengo el aviso de su parte, pues entonces, por ejemplo, si usted hubiese seguido ayudándole a su mamá y usted no me responde y yo lo hubiese sacado de la sala y usted hubiese hoy día quedado ausente, más encima a lo mejor no se hubiese dado ni cuenta que yo lo sacaba, ni nada de eso, así que avíseme, yo no tengo problema, y hay compañeros que conversan conmigo, incluso hace poco me llegó un mensaje por el chat aquí en privado, de seguro excusándose por alguna acción, a que se le queda pegado a cada rato y escribe por si acaso le hago alguna pregunta, me va a escribir. Una persona me escribió por el chat. Si usted no me dice, yo no puedo adivinarlo, pues señor Pulgar. Entonces, la idea de conectarse a esta clase es que usted pueda conectarse y aprender. Y si yo no sé que usted no está, yo voy a darle para adelante, voy a darle para adelante y usted se va a quedar perdido. Señor Pulgar, dígame un número de lista, el que usted quiera, 9. el 9.
El 9 de la lista. El 9 de la lista es. Ah, ya, aquí me acaba de preguntar otra persona. ¿Saben quién es el 9 de la lista? Yo tampoco, no tengo su lista aquí, así que mejor voy a usar el sistema al azar, ¿no? Señor Matías González, a mí me tinca que usted es el 9 de la lista. ¿Está por ahí o no? Profe, Dígame, aquí estoy, ¿qué pasó? ¿cómo está? ¿Y usted, profe? ¿Bien? ¿Cómo va con la información? Ah, buena música están escuchando. La información que acabo de entregarle, Yo bien, sí entendí bien. ¿lo ha entendido bien? Ninguna duda. Sí, no hay ninguna duda. Ya, ok. Eh, Nada, pues, Profe, si tiene algo, dígame. yo como en unos 10, 15 minutos para ayudar a hacer el pan, así que no va a estar muy atento a su clase. Excelente, pero Pero aproveche acá estos venden 10, pan amasado y tengo que ayudar porque mi abuela bien. está sola. No, súper, súper, todo bien, ningún problema con que lo haga. Gracias por avisarme, igual que las personas que me están avisando por el chat que tienen algún inconveniente. Pero aproveche estos 10, 15 minutos, ¿le parece? Ok, profe. Ya para saber entonces que usted estuvo atento, me gustaría preguntarle, ¿sabe qué o se imagina que puede ser un concentrador de tensión en un eje? Sinceramente, no, ¿No se imagina? no concentrado. No, no me imagino, profe. A ver, ¿cómo define usted, o con sus palabras, qué se le viene a la cabeza cuando yo le hablo del esfuerzo al que está sometido un eje? Como la tensión. ¿Ya? ¿Ya? O sea, un concentrador de tensión, podríamos decir que es un concentrador de esfuerzo. Sí, exacto. Ya, bien, excelente. Excelente, sí. Con eso me voy a tomar para poder seguir dando esta explicación. Un concentrador de tensión efectivamente es un concentrador de esfuerzo, es decir, un lugar en específico del eje donde el esfuerzo aumenta, donde la tensión aumenta y se provoca generalmente en lugares que tienen eh, alguna diferencia de la composición geométrica del material. Por Profesor, ejemplo, sería una Profe, fatiga. sí, las fatigas, pero las fatigas se producen en los concentradores de tensión. No es Es lo como un mismo. Ya. punto, es como un punto más donde se puede agrietar más fácilmente. Bien, excelente. Me relaciono de las dos intervenciones que dan del señor Doren y del señor Pérez. Es un punto donde se produce una fatiga, porque se concentra mucha mayor tensión y generalmente son escalones de cambio de diámetro. Pueden ser esquinas agudas, como los pueden ser aquí un chavetero. Pueden ser esquinas redondeadas. eh, Puede ser una grieta. Puede ser, eh, no sé, un raspón. Estoy escuchando una música, pero no sé Bueno, cómo. profe Lucas Contreras, profe, Ah, ya, ok. y el micrófono prendió. Ahí parece que lo apagó, que no lo lograba ver donde estoy aquí con el tema de la proyección de Profe, pantalla. Dígame. el cabello le habló por el chat. Sí, sí, caché que me habló, todavía no lo leo bien. Pero ahí lo voy a leer y ahí le respondo. Buena, profe, oiga, yo tenía la música que no callé, está... Ya, bueno, excelente, no se preocupe, ni un Hace problema. poco llegué así para que no me pregunten cosas. Ya, ok. No le voy a preguntar ahora, le voy a preguntar un ratito más adelante, eso sí, para que ponga atención. Los concentradores de tensión pueden ser, como aparecen acá, un chavetero, puede ser un chavetero con un borde redondeado, con un borde recto, puede ser una grieta, puede ser, ¿qué otro ejemplo más di? Una rosca, puede ser las marcas de un mecanizado, cualquier elemento que se salga de la geometría normal de la pieza
va a provocar un exceso de tensión o de esfuerzo en ese lugar y probablemente sea el lugar donde se produzca la falla. Probablemente. No existe una certeza concreta, pero sí existen muchas posibilidades de que ahí se presente la falla o el problema. Por eso, profe, por eso los chaveteros tienen dimensiones específicas para que no provoquen algún Excelente, problema a las piezas. ¿Es así o excelente. no? Los chaveteros están normalizados, así como usted dice, tienen mediciones específicas. Esas mediciones tienen dentro un cálculo que sirve para aportar algo, aportar un granito de arena para que esto no suceda, pero no depende directamente solo del chavetero y de la construcción del eje. También depende de otros factores que los vamos a explicar ahora mismo. Y muchas gracias, señor Doren, porque con esa intervención me da el pase directo para yo poder hablarles de esto, de las velocidades críticas. El chavetero me va a ayudar y me va a aportar su diseño para poder disminuir en lo posible esta falla, pero no va a depender solamente de las dimensiones del chavetero, la chaveta y la construcción y diseño del eje, sino que va a depender también de un elemento que va a estar presente de forma constante, que es la velocidad de giro. La velocidad de giro, si se descontrola, va a provocar aumento de temperatura, va a provocar aumento de vibración y eso va a provocar de forma casi inminente una falla. Las velocidades descontroladas generalmente sí o sí pueden provocar fallas, generalmente cuando están descontroladas. Por eso que se establece un parámetro que se llama la velocidad crítica de los ejes. La función de un eje es girar y transmitir movimiento. Si ese giro se excede de una velocidad de rotación, va a producir una velocidad sobre la velocidad crítica. Y esa velocidad sobre la velocidad crítica va a producir esto en el eje. Como ustedes ven aquí, antes de la velocidad crítica, el eje está girando, se ve de esta forma curvo. ¿Por qué? Porque esto es un efecto que se llama pandeo. El pandeo de un material es cuando un material está recto, no tengo algo para poder explicárselo acá, pero por su peso se curva. Imagínense que esto es un eje y esto estuviera girando, a ver, aquí tengo una cadena, podría utilizar quizás como un ejemplo. Les digo inmediatamente, esto es un eje sin movimiento, está recto, pero de forma a lo mejor hasta microscópica se ve de esta forma, un poco curvo, ¿ya? Eso se llama pandeo del material. ¿Por qué se produce el pandeo? Por el peso. Es una flexión producida por el peso, ¿ok? Imagínense si esto así empezara a girar. Tendría este movimiento, ¿cierto? Yo estoy exagerando el movimiento, pero esto es lo que pasa en un eje. El peso se distribuye hacia abajo, después hacia el lado, hacia arriba va a estar haciendo esto. Y ese pandeo, cuando se descontrola, provoca una deformación. Esa deformación provoca una vibración y la vibración produce una fatiga y la fatiga provoca la falla. Es una cadena. Entonces, una cadena de sucesos. Cuando el eje está girando en velocidad bajo la velocidad crítica, el pandeo no se descontrola y puede trabajar de forma correcta, o sea, en los parámetros normales. Los parámetros normales, así a lo mejor ustedes ni notan que esto está pandeado. Pero después cuando la velocidad excede la crítica, empieza esto a manifestarse como un problema, ¿cierto? Como un error. Y cuando se supera la velocidad crítica por más de un tiempo determinado, esto empieza a girar en hacia muchas direcciones y después termina fallando. Profe, Dígame. entonces, dependiendo del trabajo de la máquina y según su RPM, ahí se escoge recién el acero del eje que se va a utilizar en la máquina. Claro, claro. Y eso se determina en un módulo que ustedes, si Dios lo permite, estudian en la universidad, se llama diseño de ejes. Y para el diseño de ejes usted tiene que conocer el tipo de máquina, tiene que conocer las revoluciones de la máquina. ¿Por qué? Porque hay máquinas que trabajan de formas distintas. Hay máquinas que trabajan haciendo mucho torque y hay máquinas que trabajan haciendo poco torque. Hay máquinas que trabajan a muchas velocidades
y hay máquinas que trabajan a pocas velocidades, y estos elementos se van combinando entre sí. Entonces hay máquinas que hacen mucha velocidad, poco torque, y hay máquinas que ofrecen poca velocidad, pero mucho torque, mucha fuerza. Entonces, siempre debo conocer el tipo de máquina. Conociendo el tipo de máquina y las revoluciones, puedo diseñar un eje. Y con el diseño del eje, yo voy a poder saber qué materiales utilizar, eh, cuál va a ser su diámetro exterior, eh, qué tipo de chaveta tengo que utilizar, y así se hace el diseño de eje. Excelente intervención, señor Dora. La velocidad crítica no debe superar un 70%. Esto se calcula, siempre se calcula cuál es la velocidad crítica, pero por tema de seguridad, una máquina no debe superar el 70% de su velocidad crítica. Es decir, tiene que trabajar en un máximo del 70%. Después que eso pasa, si la máquina excede el 70% de su velocidad crítica, la máquina no va a fallar inmediatamente. La máquina probablemente no presente un inconveniente de forma inmediata, pero sí es muy peligroso y es muy arriesgado, porque sobre el 70, es decir, 75, 80, 90%, se está muy cerca de la velocidad crítica, y llegando a la velocidad crítica ya el fallo es inminente. Ya llegando a la velocidad crítica, el pandeo provoca falla. Con lo que acabo de decir, ¿logré explicarlo de forma correcta? Sí, teacher. ¿Sí? Ya, me gustaría preguntarle entonces ahora al señor Contreras, porque de antes conversamos un ratito. Lucas Ya, Contreras, sí, aquí estoy. Aquí estoy. bien, excelente. Me gustaría que usted me pudiera ayudar diciéndome de lo que acabamos de hablar. Que, Que si lo pudiera explicar el tema de velocidad crítica con sus palabras. bueno, lo que le entendí yo, que eso del pandeo, esa, como lo que tienen los ejes, ¿Sí? se va como moviendo y que tienen como límite, porque si Bien, no provocan fallos. bien, excelente, excelente, súper bien. El pandeo no es un efecto que solamente se presenta en los ejes, sino que se presenta en todos los materiales, y generalmente cuando su estructura o cuando su geometría es lineal, un eje, una barra, un cilindro, cualquier elemento que tenga esa forma circular lineal, ¿cierto? O sea, que un círculo largo, ¿cierto? Una barra, un eje, un cilindro, no se me ocurre qué otra cosa más. Cuando están sometidos a esfuerzo, si el esfuerzo excede su resistencia, se pandea. Se pandea quiere decir que se flecta. Eso es crítico según el tipo de elemento. En un eje está permitido, pero siempre y cuando se trabaje en velocidades menores a la velocidad crítica. En, Profe, dígame. entonces, bueno, la clase antes pasada estuvimos viendo sobre los estiramientos de los ejes y es factible poner algún eje que fue estirado a trabajarlo en una máquina donde tenga RPM elevado. Es que ¿Va a mire, haber una mayor todos, fatiga en el eje o no? ya mire, le explico inmediatamente. Buena pregunta. Todos los materiales, todos los materiales, hasta usted, hasta yo, hasta todos los materiales, con excepción del caucho, sufren un fenómeno que se llama dilatación, que con el calor aumenta su volumen, con el calor se expanden. Todos los materiales, todos. Su cuerpo, un tenedor, un pedazo de madera, eh, como le digo, con excepción del caucho, que es el contrario, todos los materiales generalmente, si se le aplica calor, tienden a expandirse, expansión lineal. Y pensando en eso que yo le acabo de decir, todos los ejes que usted vaya a trabajar, todos, en algún momento pueden haberse visto sometidos a alguna expansión lineal. El tema es controlarlo en los parámetros que corresponden. Si la expansión lineal no excedió, por temas de cálculo,
no excedió para provocar una falla, puede trabajar sin ningún problema en la máquina a la cual, por el diseño, yo la voy a colocar. Si la velocidad de rotación de la máquina no excede la velocidad crítica, puedo trabajar sin ningún problema con el material que corresponde. Todos los materiales están sometidos a, a cambios de velocidades, a cambios de temperatura, a cambios de, no sé, todos pueden estar sometidos a distintos parámetros. El tema es que esos parámetros tienen que estar controlados. Eso es. No sé si logro responder a su pregunta porque usted me habló sobre la expansión lineal. Claro, sí, profe, sí, ya me quedó claro. Sí, es Ya. que igual cuando se produce la dilatación, yo pienso de que el material se vuelve más débil, porque Ya, su consistencia molecular ya no está junta, pues se empieza a estirar y se empiezan a claro, separar. claro. Entonces pensaba que se hacía más probable una fisura, el fatigamiento del eje, por eso. Si se exceden los parámetros establecidos, completamente. Si es que yo modifico la temperatura de 500 grados Celsius a menos 10 grados Celsius, existe una diferencia brutal. Y eso va a ser algo perjudicial para cualquier tipo de material. Pero si se trabaja dentro de los rangos permitidos, no deberían existir problemas. Ahora, la dilatación lineal es un efecto que en los metales nosotros lo podemos ver de forma microscópica. O sea, nosotros no lo podemos distinguir en el ojo humano. No es que yo le aplique más temperatura a un eje y yo vea cómo se expande y vea cómo se contraiga. Con otros materiales se puede ver, con otros materiales se puede apreciar, pero con el metal no. El metal tiene puntos de dilatación que no son apreciables para el ojo humano, entonces nosotros sabemos qué sucede, pero no lo vemos. Y a un nivel ya de diseño de máquinas, tengo que saber en qué rango nomás tengo que estar para que no provoque problemas. Pero si me excedo de esos rangos, el material que sea, si yo me excedo de los rangos de su capacidad, va a provocar problemas sí o sí, el material que sea. Ah, Ya gracias, sea, profe, igual. ya sea exceder su velocidad, ya sea exceder su temperatura, ya sea exceder su resistencia a la corrosión, ya sea exceder cualquier componente, va a provocar sí o sí algún problema o alguna falla en ese material. Eso es sí o sí, mientras que se excedan los parámetros permitidos. Y a ver qué más con respecto a la velocidad crítica. La velocidad crítica no es exactamente igual a la frecuencia natural de un eje, es decir, a cómo está girando el eje. Porque el eje, sus cojinetes y todos los componentes relacionados tienen características dinámicas que dependen de la velocidad, pero cada una de estas características son distintas entre sí. El efecto que mayor grado de perjudicial tiene en un material es el tema de este pandeo descontrolado. Este pandeo que provoca vibración y la vibración provoca fatiga, la fatiga provoca falla. Pero no está relacionado así de forma directa con la velocidad que está girando el eje. ¿Cómo lo explico? Los ejes siempre van a estar girando a una velocidad menor a la crítica, sí o sí, porque tengo que trabajar dentro de ese rango. Y ya se lo había mencionado, no tiene que exceder el 70%. Y si se hace girar sobre el 70%, probablemente no sucede nada en lo inmediato, pero es muy peligroso. Y podría provocar algún problema más adelante. También tengo un cuadro, pero no me sirve mostrárselo desde acá porque esta es solamente una imagen, no lo puedo mover, que es un cuadro que me presenta ciertas características de síntomas que puede presentar un eje, las posibles causas y las soluciones. Se los voy a presentar mejor en la página web de Intelitech, porque así vamos a poder verlo y
y explicarlo de mejor forma. Aquí está. Bien. Esto que está acá, lamentablemente yo quise sacarlo, extraerlo, pero no se puede, y este es el cuadro en el cual se puede visualizar. Lo voy a sacar, voy a escribirlo, sí, voy a hacer una tablita yo y se las voy a mandar a ustedes porque está bastante interesante. Aquí propone distintos síntomas, distintas causas, distintas soluciones, que es lo que puede estar sucediendo con un eje, ya sea por los factores anteriormente descritos, por un concentrador de tensión o por un exceso en la velocidad crítica, etc. Vamos a verlo y luego de eso no vamos a ver todo, pero si no quiero que podamos ver algunos de estos para que sepan que existen. Existen estos cuadros, no es el único. Existen de otros fabricantes, existen también de otras instituciones que tienen algunas sugerencias y generalmente coinciden. Vamos a ver unas tres para poder explicarles cómo se lee más o menos. Por ejemplo, veamos el primero. El patrón de espinas de pescado, ya así se le llamó a la forma de la fisura de la falla, indica una fractura en el eje. El eje tiene poca o ninguna deformación, ya eso es. También el patrón de espinas de pescado puede ser un sistema de análisis que se utiliza que se llama un diagrama Ichikawa, pero no, ignoremos eso por el momento, porque eso puede ser la forma en cómo se detectó la falla. La causa, la fractura es provocada por fragilidad del eje debido a tensiones excesivas y o bajas temperaturas, puede ser cualquiera de esas dos opciones. Todo eso se tiene que analizar en un ambiente que son distintos todos los ambientes. Y acción, corrija la condición que causa tensiones excesivas y cambia el eje. O sea, sí o sí tiene que existir un cambio del eje porque ya ese eje va a estar fuera de competencia, ya no va a poder seguir trabajando de forma correcta. Veamos esta, deformación plástica cercana a la fractura. Deformación plástica significa que no se rompe como de forma quebradiza, sino que se rompe como estirándose, como alargándose. Como cuando usted algo de plástico lo estira y no se corta inmediatamente, sino que se rompe como deformándose, como de mayor diámetro después a menor diámetro. Es una deformación plástica. Fractura dúctil del eje, esta es la causa debido a sobrecargas. ¿Y qué debo hacer? Cambiar el eje, sí o sí. Y veamos una última. Aparecen varias picaduras en la superficie del eje. La causa, picado superficial debido a la corrosión. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Cambiar el eje, elegir un eje de un material resistente a la corrosión, o bien aplicar una capa protectora al eje, que ya esta ya la conocen algunos de ustedes, puede ser algún galvanizado, puede ser niquelado, puede ser algún proceso que me recubra el eje para yo así librarme de este problema nuevamente. Bien. Veamos que alguien escribió en el chat. El señor González se retiró. Muchas gracias por avisarme. Eso es la Profesor, clase del día de hoy. Dígame. todas las fallas y las causas que usted mostró en el recuadro, esos se pueden anticipar con mantenciones preventivas, ¿o no? Sí, excelente. Existen distintos tipos de mantenciones. La mantención, bueno, todo esto tiene que ser evaluado también por el tipo de trabajo, pero la menos recomendable es la mantención correctiva, que significa poder arreglar un Después de la elemento falla. después de que ya falló. Excelente. Estos que están Por eso acá, está la predictiva. también está la predictiva, que es un elemento sofisticado, donde yo utilizo elementos como maquinaria, equipos que sean de alta tecnología, como analizador de vibraciones, como cámaras termográficas, donde yo puedo predecir una falla, estudiar una falla, analizar una falla y así prevenirla en el tiempo. Pero existe otro tipo que usted ya lo mencionó, que es la mantención preventiva. Predictiva con alta tecnología. Preventiva es simplemente adelantándose al hecho, cambiando el componente antes de que falle. Si yo tengo un eje que dura 10.000 horas de trabajo,
yo lo voy a cambiar a las 8.000 horas de trabajo por seguridad. Esta acción de que un eje solamente pueda girar al 70% de su velocidad crítica es una acción preventiva, donde yo puedo estar girando al 85%, pero voy a estar girando con alto riesgo. Mejor giro al 70% y estoy ejecutando una acción preventiva. Todas estas fallas pueden ser previstas con anterioridad, sí. Y para eso, ¿cómo se puede realizar? Cambiando el componente antes de que falle. Si un rodamiento me va a durar, hablemoslo en meses, me va a durar 3 meses de trabajo en mi máquina, yo a los 2 meses y medio lo cambio, lo reemplazo, aunque el rodamiento esté bueno, no importa, yo lo reemplazo. Y con esa acción preventiva voy a evitar que la máquina falle, porque si la máquina falla, no va a ser solamente cambiar un rodamiento, va a ser cambiar el rodamiento, quizás cambiar el eje, quizás me provocó un choque dentro de la Claro, producción y eso ya me imposibilita usar la máquina por 2 días y eso para mí es mucho dinero, entonces yo reemplazo un poco antes de que falle y con eso me anticipo a la acción.